es un ciclo de cine dedicado especialmente al documental que se estrena a partir de agosto, es decir, si hoy es el último día de julio, este primer fin de semana, tanto sábado como domingo, vamos a poder disfrutar a partir de las 22 de diferentes ciclos de cine documental que se desarrollan en el país. En este marco es que estamos en una comunicación mediante videollamada con Rodolfo Petris, quien es realizador documental, para que nos cuente un poco cómo nació esta idea y por supuesto también que nos anticipe lo que se viene para este fin de semana. Rodolfo, bienvenido, buen mediodía. Sergio Cáceres y Maru Silva te saludan. Hola Sergio, hola Maru, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Gracias por estar en contacto conmigo. Bueno, contanos un poco cómo nació esta idea, cómo surge el hecho de poder acercar a toda la comunidad sanjuanina un poco el cine que se hace en nuestro país. Mirá, bueno, en cuanto a lo que es el ciclo de cine documental, bueno, es una iniciativa específicamente de Sama TV, fundamentalmente, ¿no? En el caso mío específicamente, me convocaron para que ellos proyecten o programen en el ciclo los 3 documentales que hice. Soy documentalista hace ya unos cuantos años, hice 3 documentales. El primero es El navegante solitario, el segundo es Barsaski, el científico rebelde, el tercero es Los fusilados de Racing, que se estrenó hace muy poco. Y bueno, tomaron la iniciativa de hacer una suerte de retrospectiva de los documentales y programarlos sucesivamente en el ciclo que está comenzando ahora en agosto. Bien, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, la verdad que en esta primera instancia lo que se va a estrenar justamente es Barsaski, el científico rebelde. Contanos un poco sobre esta obra, lógicamente ya te vamos a preguntar un poco más, pero ¿en qué se centra y con qué se va a encontrar la teleaudiencia? Bueno, en el caso de este documental, Barsaski, el científico rebelde, es un documental sobre la vida, la obra y el pensamiento de Oscar Barsaski, ¿no? ¿Quién fue Oscar Barsaski? Fue un matemático y pionero de la computación que tuvo Argentina, desarrolló su principal tarea durante las décadas del 40, 50, 60 y entrado los 70. Y sin embargo su tarea no fue solamente dedicarse a la matemática y a la computación, ¿no? Como pionero de la misma. Fue uno de los que trabajó con la famosa computadora Clementina, la primera computadora que llegó al país, sino que también fue una persona que se dio a la tarea de pensar la relación que tiene la ciencia con el desarrollo de la sociedad, ¿no? Esto se conoce estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. En ese sentido, Barsaski fue un pionero también y un revolucionario a la hora de plantear, bueno, cuál es la necesidad que tiene un país para poder tener un desarrollo soberano, autónomo y con inclusión social, y la importancia que tiene la ciencia para ese tipo de desarrollo. Así que me parece que es importante traer a la actualidad el pensamiento de Barsaski, teniendo en cuenta los tiempos que están corriendo, ¿no? Donde tenemos un gobierno que está destruyendo sistemáticamente el aparato científico. Bueno, Barsaski reflexionaba acerca de la necesidad de construir un sistema científico acorde a las necesidades del país. Bien, Rodolfo, primero preguntarte qué significa para vos que precisamente este documental sea el que le da apertura a este ciclo de cine documental nacional. Y por otro lado, justamente es el científico rebelde. Contanos qué características son las que él tenía y que traen a colación que le dé apertura también a este ciclo. Bueno, para mí es muy importante que le dé apertura al ciclo y más este fin de semana porque estamos cumpliendo, creo que ya lo habrán mencionado ustedes, imagino, 60 años de la famosa Noche de los Bastones Largos, Claro. ¿no? Claro. Que fue esta primera destrucción que hubo del sistema científico y universitario argentino, ¿no? Cuando, bueno, la Facultad Exacta, fundamentalmente, de la UBA, fue intervenida a garrotazos por el gobierno militar de Onganía, lo que provocó un éxodo científico que no tenía antecedentes hasta ese momento, ¿no? Más de 300 investigadores se fueron al extranjero, investigadores de primer nivel, más de 1000 docentes abandonaron las universidades, ¿no? Lo cual fue un golpe muy duro para la ciencia argentina, que tardó años en recuperarse. Algunos sostienen que no se llegó a recuperar nunca, ¿no? Parte de esa Noche de los Bastones Largos y parte de los científicos que se fueron fue Milstein, futuro premio Nobel de Argentina, ¿no? Allá por la década del 80. Y me parece que, bueno, que estamos viviendo un momento similar en este momento. En este momento la destrucción del aparato científico no es a garrotazos directamente, como fue en ese momento,
sino que tiene que ver con la destrucción sistemática de capacidades de centros de investigación, de obligar a muchos investigadores y docentes a dejar la actividad pública porque no pueden vivir con el sueldo que cobran ahí. Con lo cual me parece que es importante y lo siento como una suerte de un llamado de atención. Decimos, hace 60 años fue la noche de los bastones largos. Ahora estamos viviendo lo que se ha denominado un cientificidio en ese sentido también, ¿no? Una destrucción sistemática y planificada de las capacidades científicas de Argentina, con las graves consecuencias que tiene para nuestro país y la sociedad toda. Las víctimas de lo que estamos viviendo no son solamente los científicos o los investigadores o los docentes, es la sociedad en su conjunto que vamos a pagar las consecuencias de esta política actual, ¿no? En el caso de Barsaski, ¿por qué el científico rebelde? Bueno, pues Barsaski, por supuesto que ponía el eje en la necesidad del desarrollo científico nacional y tecnológico, pero ponía el eje fundamentalmente en articular toda esa investigación científica con realizar ciencia al servicio de resolver cuestiones y problemas sociales. Ponía el énfasis en eso, ¿no? Que quizás en algún aspecto de la investigación científica de aquellos años no se ponía tanto el énfasis en eso, sino se ponía más el énfasis de desarrollar la ciencia y después ver qué tipo de aplicación social tenía. Barsaski invertía un poquito esos términos y por eso la noción de científico rebelde, ¿no? Con todo lo que tuvo la década del 60 de rebeldía a nivel mundial también, ¿no? En todo lo que fueron los movimientos revolucionarios y de protesta social que hubo en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Barsaski fue parte de todo ese momento cultural y de ahí la noción de científico rebelde. Bien, hay una visión sobre la ciencia, también sobre los derechos humanos, sobre poner en estos tiempos una mirada opuesta al negacionismo. Te voy a preguntar específicamente por lo que has estrenado hace muy poco, que tiene que ver con los fusilados de Racing. ¿Cómo es el trabajo de investigación que haces para después llevar adelante la realización de las obras? Mira, en el caso de los fusilados de Racing, que es mi último documental, que bien decís, se estrenó a fines del año pasado en cines y ahora sigue circulando en distintas proyecciones organizadas o por universidades o por centros culturales o por el mismo Club Racing, por ejemplo, o Secretarías de Derechos Humanos, hace referencia a una masacre que hubo en la cancha de Racing en una de las entradas, allá el 22 de febrero del 77, cuando un grupo de detenidos desaparecidos fue sacado de un centro clandestino de detención y ametrallado en una de los ingresos al estadio. De ahí el título de los fusilados de Racing, ¿no? Porque el evento tuvo lugar en la cancha de Racing. Bueno, el documental trata sobre este evento, es una investigación que desarrollé durante varios años, intentando echar luz sobre qué había pasado esa noche, porque fue un hecho que fue desconocido durante más de 40 años. Recién allá por el año 2016, 2017, se tomó conocimiento de que esto había sucedido. Así que sí, bueno, en este caso es específicamente un documental que tiene como eje los derechos humanos y lo que es la memoria y la verdad, la justicia, no echar luz sobre lo que fue la amplitud del genocidio que hubo en Argentina durante la última dictadura militar. Me preguntabas por la investigación. Bueno, en general, este tipo de documentales, tanto como el de Barsaski o como el anterior, que es El navegante solitario sobre Vito Dumas, son documentales que son fruto de un proceso de investigación bastante extenso y largo, ¿no? Uno, como documentalista, no puede decir que se obsesiona con un tema. Se obsesiona en cuanto a decir, bueno, quiero llegar al fondo de esto, qué es todo lo que se puede llegar a saber. Y ese proceso de investigación lleva a consultar distintas fuentes. Por un lado, por supuesto, en fuentes, personas que puedan testimoniar acerca del hecho. En el caso de los fusilados de Racing, qué memoria había quedado en los vecinos del barrio, por ejemplo, acerca de este suceso, qué recuerdos tenían aquellos jugadores de Racing juveniles que estaban en la pensión. Bueno, una primera instancia de testimonios directos que puedan dar echar luz sobre eso. En el caso de Barsaski fue un poco lo mismo también, nada más que esta vez referido a Barsaski, al científico. Y después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con consultas de fuentes documentales, archivos, periódicos, con lo cual intentar a ver qué quedó escrito acerca de eso que uno está investigando.
Y después, por supuesto, también investigar, hablar con especialistas, ¿no? Ahora estamos viendo, ahí veo a Enrique Arrozagaray hablando en lo que estamos viendo. Él fue uno de los testimoniantes que estuvo en el caso de los fusilados de Racing. Él es un historiador de Avellaneda y me brindó datos acerca de qué pasaba en Avellaneda durante aquellos años. Así que, bueno, suelen ser procesos largos, llevan tiempo, demoran 2, 3, 4 años, porque, bueno, uno intenta averiguar cuestiones que se desconocen. Con lo cual, bueno, muchas veces la búsqueda de información demora tiempo. Pero bueno, son procesos largos y apasionantes para los que nos gusta la investigación. Bien, y en un contexto en el cual nos encontramos dominado por las redes sociales, por la inmediatez, quiero saber tu mirada en particular respecto a qué lugar ocupa el documental en el pensamiento crítico, en la reflexión dentro de la sociedad argentina. Mira, yo creo que ocupa un lugar fundamental. Yo creo que afortunadamente se ven mucho más documentales que antes. Me parece que la gente está más interesada en el género documental que hace 10 o 15 años, que quizás era de un nicho demasiado pequeño. Parece que el espectador de documental se ha ampliado. Y me parece que ocupa un lugar fundamental, no porque yo sea documentalista, a mí siempre me gustó ver muchos documentales, ¿no? Porque nos permite tomar un tema y que ese tema tenga el desarrollo necesario. Vos estás hablando de las redes sociales, de la inmediatez, de muchos videos que quizás son de medio minuto, de 1 minuto, en 2 minutos, que te quieren contar algo. Y me parece que esos formatos que duran tan breves no nos permiten meternos sobre un tema, ¿no? E ir pensando acerca de ese tema a medida que lo vamos escuchando. Me parece que el documental es fundamental en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, te presento un tema. Por supuesto que el documental lo que ha tenido en los últimos años como para que se haga más atrapante al espectador es introducir elementos propios de lo que era la narración de ficción. Quizás el público que no ve documentales aún se piensa que un documental es un grupo de personas hablando a la cámara y nada más que eso. Y sin embargo no, ya desde hace varias décadas se intentan o se han introducido elementos propios de la ficción para hacer más atrapante el relato. Y para que un documental que dura 90 o 100 minutos te mantenga en tensión. Eso me parece que es fundamental también para romper la inmediatez que me decís, que me comentás, y la brevedad que tienen ese tipo de comunicaciones. Me parece que en 1 o 2 minutos uno no puede meterse en un tema ni comprender todas las aristas que tiene. Así que bueno, celebro este ciclo de documentales que está planteando Sama TV. Rodolfo, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo grande desde acá. Un placer poder conversar con vos. Bueno, gracias a ustedes, espero que vean el ciclo y que les interesen los documentales. Y por supuesto, lo último y cierro con esto, apoyemos el cine argentino que también está siendo destruido en estos momentos.